a esta hora, ¿qué otros componentes le sumamos en el espacio de debate? Nos acompaña Atilio Borón, politólogo, sociólogo argentino. Atilio, gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Sinceramente, ¿qué pensás que pasó el sábado en el país? Bueno, sinceramente, el título del libro de la presidenta, expresidenta Cristina Fernández, ¿verdad? Y el sábado ocurrió una especie de terremoto político, ¿no es cierto? Porque para toda la estrategia del gobierno, la candidatura de Cristina como presidenta era el punto focal de toda su campaña electoral. A polarizar en contra de Cristina, aprovechar toda la andanada de lo que es el lawfare, ¿no? O sea, la justicia política politizada de este país, que persigue a unos y libera a otros, aprovechar toda la campaña fenomenal lanzada por los medios desde hace ya mucho tiempo, tendiente a satanizar a Cristina, crear una polarización en contra de ella y de esa manera, bueno, un poco mejorar las chances de un gobierno que tiene un repudio popular muy grande. Con esta maniobra, evidentemente, toda esa estrategia queda por el suelo. El gobierno tiene que repensar qué es lo que va a hacer para enfrentar a la nueva fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, y esto abre una serie de interrogantes muy grandes. Obviamente que una maniobra, como yo la he calificado, muy audaz, ¿verdad? Sobre todo porque faltaba poco más de un mes o casi un mes para que se presentaran oficialmente las fórmulas. Cristina se anticipa a eso y de alguna manera desbarata los planes del gobierno. Habrá que ver el resultado ahora, hay que esperar, recién esto ocurrió hace 2 días, creo, como dijo muy bien uno de los columnistas principales de Página 12, una mezcla de estupor, confusión, alegría, duda, o sea, hay un mix de sentimientos en este momento porque evidentemente una cosa es Cristina encabezando una fórmula y otra Alberto Fernández, y Cristina, ¿verdad?, ocupando un lugar como vicepresidenta. Está en la boleta, está en el ticket, como se llama, pero no es lo mismo una cosa que la otra. Así que estamos todos un poco a la expectativa, viendo cómo es que va a reaccionar la opinión pública, cuál va a ser el contraataque del gobierno y, por supuesto, en la convicción de que necesitamos acabar con este gobierno de Macri que está produciendo un holocausto social de proporciones pocas veces vistas en la historia argentina, más un derrumbe de la economía que de vuelta hace falta recorrer muchos años para atrás para encontrar algo semejante. Ayer en algunos periódicos se planteaba ya la idea cerrada de que el presidente Macri no iba para la reelección, que es un punto que a él realmente lo turba, ¿no? Y lo tiene ahí todavía contra las cuerdas sin saber por dónde va el knockout. Pero también ya se habla del equipo económico de Alberto Fernández, los especialistas a los que iría el flamante candidato a la presidencia del país, y también entre sorpresa, entre el nestorizar o no nestorizar la economía, aparece justamente Alberto Fernández muy claro, ya poniendo, digamos, los puntos sobre las íes, diciendo se va a pagar la deuda del FMI. Esa es la primera base sumamente importante, creo, para consolidar el gran proyecto. Bueno, yo creo que, la primera cuestión es tener una fórmula ganadora, ¿verdad? Porque todo esto puede quedar en palabras y después resulta que no se gana la elección. Y acá hay un riesgo muy grande, porque depende cómo reaccione otro sector, ¿no es cierto? El sector no kirchnerista del peronismo, pero que tampoco está dispuesto a jugar con el gobierno actual, de si se puede ganar en primera vuelta o no. Llegar a una segunda vuelta puede ser muy peligroso porque ahí sí se produciría un reagrupamiento de fuerzas muy heterogéneas, unidas más por el espanto que por el amor, para utilizar una frase propia de Jorge Luis Borges, y eso podría frustrar una victoria, ¿verdad?, de la fórmula Fernández-Fernández. O sea que yo creo que hay que cuidarse del triunfalismo ese, porque a mí personalmente me pone muy, muy inquieto cuando yo leo que mucha gente dice o afirma o escribe que la crisis económica
económica ya prácticamente tiene el resultado de la elección cantada. No es así porque acá hay toda una operación de propaganda política, manipulación mediática, fake news, Cambridge Analytica, todas esas cosas que hemos visto en la elección de Brasil se están empezando a producir acá también, así que hay que tener cuidado. En segundo lugar, vamos a suponer que efectivamente se gana la elección, que es lo que realmente fervientemente deseo, hay que ver concretamente el programa, es decir, qué es lo que se va a hacer. Yo personalmente creo que lo primero que habría que hacer es una auditoría de la deuda externa contraída por este gobierno irresponsable y saqueador de Mauricio Macri. Porque fíjate que si tú vienes a Argentina y mira, bueno, ¿dónde está esa deuda? A ver, ¿qué fue lo que se hizo? Ese préstamo que es el más grande que ha hecho en toda su historia el Fondo Monetario Internacional. Se ve en obras públicas, en mejora de los servicios sociales, en reducción de la pobreza, no se ve por ningún lado. Entonces, uno tiene la sospecha, y una sospecha muy fundada, de que ese enorme préstamo ha servido para fugar capitales y para fugar exactamente ahorros de parte de la economía argentina. Entonces, me parece que lo primero que habría que hacer, como hizo el presidente Rafael Correa cuando asumió el gobierno en Ecuador, hacer una auditoría internacional objetiva, imparcial, técnica y así irreprochable de la deuda externa. Y luego de eso empezar a ver qué es lo que es legítimo y qué es lo que no es legítimo. No podemos cometer el error que se cometió en el 1983 otra vez, en circunstancias muy difíciles, cuando el presidente Raúl Alfonsín, desgraciadamente para él, aceptó a libro cerrado el endeudamiento que le habían dejado los gobiernos militares. Entonces creo que ahora yo sugeriría a la nueva fórmula Fernández que lo primero, dada la magnitud fenomenal del endeudamiento que ha producido el gobierno de Macri, es hacer una auditoría de la deuda. Y luego, por supuesto, cambiar de raíz el paradigma macroeconómico que ha dominado la política argentina desde el ascenso al mismo y que ha producido esta verdadera debacle económica, ¿no es cierto? Pero eso requiere un proceso muy radical y con un enorme apoyo popular, porque de lo contrario no se va a poder hacer. O sea, el gobierno luchando solo contra las fuerzas del mercado, sin tener a los sectores populares organizados y militantemente apoyando esta reconstrucción de la economía argentina, va a ser muy difícil que salgamos de la situación tan grave en que nos encontramos. Atilio, muchas gracias.